mucho el sol dentro a la curva esa. Ha sido y salido bien. ¿Sales bien? Sí. Están No los sé, árboles. pero Al mira. estar los árboles tapan mucho la curva y no le entra mucho el sol. Ya. Solo de aquella manera. ¿Sales bien? Okay. Me ha costado. Ahora va a llegar el otro animal todo mordiendo por dentro y fuera. Este tramo también puede marcar bastante, ¿eh? Que tiene 19 kilómetros. Sí, sí, marca. Sí, sí. Mira, tengo todo el coche lleno de gente. Mira cómo lo defensa, mira cómo lo defensa. Tía, juégate a ver. No podía ir pasar para adentro, ¿viste? Digo, hombre, cógete pumas. Rama. Es que el otro. Muy buenas. Dale start a la pantalla, dale. ¿Eh? No, aquí.
y este marchó como que quiso después ya empezar a quiso después ya empezar a quiso después ya empezar a ver este tramo. Sí, sí, no, aquí. Y con fe, a fondo y con fe. Fe. ¿Eh? Pues ahí, cuando está poniendo. Ya, Pues está poniendo una cámara. ahí está poniendo la cámara. Lo que estás poniendo el móvil con tal y cuando eso va grabando, sí. Chavales, dad tap a la pantalla y compartir el vídeo, el live. Compartir el live. ¿Cómo desliza? Ojito, cómo desliza. Aquí en Sarna sí entramos. Aquí en Sarna sí entramos. Por. ¿Eh? ¿Eh? Aquí en Sarna sí entramos. ¿Seguirá? Esperamos. ¿Por? Porque lo sigo en YouTube. ¿Lo sigues? El youtuber. No, las onboards de los rallies y las asistencias y las movidas.
El sitio bueno para ponerlos en esto. ¿En cuál? En una de estas dos de aquí. En la última de aquí. Aquí lo veo. No, el Guillén todavía no pasó, no, el Guillén viene más atrás. No, de momento no está lloviendo, cayeron 4 gotas, pero está el asfalto seco, no ni llovió ni nada, ni mojó ni nada. De momento está seco. Para la zona de Noriega y todo eso por ahí está más oscuro. Lo único que aguanta. Todo 17 ya. 17. Acaba de pasar ahora mismo Membrado. El compi de Mora. Acaba de pasar ahora mismo Membrado. El compi de Mora. ¿Eh? Son para el mismo tipo, ¿no? Sí, sí. Ahora es Mora. Sí, pero Mora va primero al campeonato de Cantabria Rally, y va primero al campeonato de Asturias Rally en Cantabria Rally Spring. Así que Si aprende de Mora, el guapo. Mora en Cantabria está arrasando. Y aquí en Asturias también. Qué putada, ya no salieron. No entiendo por qué abandonó. Sí, sigue rural sí. Sí, porque él iba cazando rulo bacote. Enséñate la copa ya. Desde ahora. Tercero puesto en la general ya. Tercero ya. Le metió 4,3 cachón y le metió 8,5 reloj. ¿Cuánto tiene cachón a Rulova? ¿Cuánto tiene cachón a Rulova? A 10. Exacto. Lejos ya lejos. Todo lejos. Un fallo que enrosque o algo. ¿Qué es el de que viene ahora?
vamos, venga, vamos ahí, vamos ahí, vamos ahí, vamos. Dale, lo tienes ahí. ¿Nunca viste hablar del mítico Pet Basas de correr con el BMW? ¿Nunca? Usted es el hijo de él. Bueno, calla, no, habían dicho algo antes, cuando neutralizaron el primer tramo. Que si era el hijo de uno que iba con un BMW, un M3 o algo así. Sí, sí. Pues hoy fue la primera vez que lo escuché. Yo sabía de... Pues busca vídeos del que te flipas, chaval. Papeles que tuvo en el Campeonato de España de Rallys del año 90. Que ahora está campeón de España de Rallys. Claro, con un M3 de 30. ¿Cuál era el M3? Sí, sí, el gordo. El tu cohete, por el mando. El tu cohete. No voy a tener que acostumbrar a ellos. No voy a tener que acostumbrar. Si haces scratch, ¿cuántos puntos eran? Sí, creo que son 4, sí. Me parece, ¿eh? No sé. Ese ahí soltó mucho gas, que le bajó un montón y nosotros la pasan a fondo. Dale a la pantalla y compartir el vídeo en live. El podio ahora, primero Relova, segundo Cachón, tercero Cohete. Estoy ahora mismo como a 3 kilómetros de salida del tramo de Peñatú. Y no está lloviendo. Cayeron así 4 gotas al principio, pero está asfalto seco. No está mojado ni nada, no está. No está lloviendo. ¿En meta está lloviendo mucho? No tengo ni idea, está lloviendo mucho en meta. Cae en la izquierda. Encima te haces la cuesta abajo y según sales de ella te entra otra derecha. Eso ya no es... Sí, tú sí. Sí, tú sí.
Ahí ya se le jodió el chollo. Y no tiene pinta de que vaya a fallar. No. Cagón, tío. Pero lo va muy bien, cuidado. ¿El año pasado ya corrió con algún Rally 2? Sí, lleva 2 años corriendo ya con el Rally 2. Lleva. ¿Antes con qué corrió? ¿Antes con qué corrió? ¿Quién? Cuidado. Rullo va a correr la Copa Suzuki y tú corriendo el Bolón Papa. Aquí en Asturias. Rullo va Cachón, los dos. Cachón sabía un DS3. Que Cachón sabía que había corrido con un DS3. Sí. Debutó aquí en Llanes con un DS3. Debutó aquí en Llanes con un DS3. Creo que era R2 o algo así muy raro. Sí. Es lo que llaman ahora el R5, no aquella. Era R3 o algo así. Sí, parecido. Paraguayo se acumula esto, ¿eh? Paraguayo que se acumula. Este es el hermano de Martín. También. Con el mismo. Con el mismo. El hermano, estuvo haciendo mundial. Mira gente, da tata a la pantalla y compartir el live. Rally 4, no sé, Rally 4. ¿Cómo suena? A tractor viejo. ¿Eh? Ese chisme anda mucho, Avanza.
chavales, dad a la pantalla y compartir el live. Este es del Micra amarillo. El completo del 27 es de por allí. Un Nissan Micra amarillo. Pero es de aquí. Bueno, sale allí muchas veces, con uno de allí del pueblo, bueno, de un pueblo de al lado al mío. Es Cristian. Morán, sí. Bueno, está como las mazas. Por. Saliendo del desierto y flipado. Iba curva que veía que no pensaba. Antes salía todo modo de la noche. El Rally Llaneses. Aquí en Asturias. Concretamente el tramo de Peñatú. ¿Cuántos llegaron ya a meta? ¿Cuántos llegaron? Mírame la Copa Toyota. ¿Qué puedes? Hola, muy buenas. Y el Rally Llanes. 12, 9. Su primero en... Aquí. Sí, en este tramo de Martel. O sea, primero Barça, segundo Villa. Por 400 milésimas. ¿Cómo va la general ahora? Vale, voy a mirarlo ahora. Tío. O sea, aquí ganó. Estaba mirando el tramo y está mirando de la general. Vale, voy a mirarlo ahora. Tío. O sea, aquí ganó. Estaba mirando el tramo y está mirando de la general. Vale. El tramo de 3 gandas, vuelven aquí y vuelven a hacer 3 gandas. O sea que todavía faltan 3 tramos. El tramo de 3 gandas, vuelven aquí y vuelven a hacer 3 gandas. O sea que todavía faltan 3 tramos. O sea que le comió 2. Tenía 10, comió 2 aquí. Pues, Paulín, ya ves, aquí estamos. Ahora acaba, la última pasada ayer 3 gandas, TC Plus, 7,5. Un 7,28. ¿Me va a salir el qué? Norris, Verstappen, Hamilton. ¿Sí? Norris, Verstappen, Hamilton, clasificación. Y Fernando Alonso, séptimo, Sainz, décimo.
No entiendo, Primero noveno. no te entiendo qué me dices. ¿Qué me va a salir el qué? Que no te entiendo qué me dices. ¿Eh? No, aquí. Sí, Rally Llanes, sí. Pablo, llevo desde 2 años en el tramos, tío, de por aquí. Así que te diga. Desde 2 años llevo aquí, tío, esos tramos. Eso es de mi casa. Y concretamente el tramo del Sendau termina, bueno, pasa al lado de 50 metros de casa de mis padres. Así que te diga, Paulín. Darle tap a la pantalla y compartir el live. Sí, toda mi vida yo los rallies, sí, toda mi vida. Soy un enfermo de este deporte yo, vamos. Yo desde los 2 años en cunete, tengo 51, así que te diga. Bueno, tuve un parón de 6 años y pico, que no fui a ver ninguna prueba, ningún rally ni nada. Hacía los programas y eso. Pero bueno, ahora, ¿qué quieres que te diga? Ahora pícame todo otra vez. Y ojalá cualquier día me ponga el casco ya y salga aquí, en el de casa. Pues si te ganas de correrlo, el de casa. ¿Rally en montaña? No, rally en montaña no. Una cosa son los rallies y otra cosa es la montaña. No, esto no es un rally de montaña. Esto es un rally de asfalto, como siempre. De toda la vida. Me alegra. Que conocí aquí a tu Dios yo. ¿Qué quieres que te diga? Como para no conocerlos. Hola, buenas tardes. Más rapidito, sí. Es el Rally Llanes. No, aquí no hay barquetas. Esto no es montaña, esto es rally de asfalto. Del Supercampeonato de España. Sí, un rally normal, sí, de asfalto. La última prueba del Supercampeonato de España de asfalto. Luego quedan 2 que son sobre tierra. Sí, Asturias, sí. Concretamente, hoy estoy para los tramos de la zona del oriente. ¿14 coches después de Levo sale Serni? La tarde. La pregunta es si
Claro, para el año que viene las islas tenéis una prueba del mundial. Sale cohete con un Rally 1. Así que lo tienes reservado ya, lo tienes reservado. Sí, sí, sí. Sí. De coche lo tienes reservado. No había dicho qué coche era, pero lo tienes reservado ya. Sí. De coche lo tienes reservado. No había dicho qué coche era, pero lo tienes reservado ya. Que ven alguno un poco de sol. El del Evo que compite por lo del trofeo Ayuntamiento de Llanes. ¿Cuál? El Evo. Sí. Sí, sí. Hay uno que abandonó de esos ya, ¿eh? ¿Cuál? Un Peugeot, no sé cuál era. Salía abandono en enlace. Ayer, ¿no? Sí, ayer. Yo miré ahora para ver cuándo venía de Serna. Ayer. No, claro que no nos podemos quejar. ¿Tenéis el World Rally Car vosotros? ¿Tienen el RC en Sierra Morrena? ¿Qué queréis? ¡Vamos! ¿Esos que van de serie? ¿Esos van de serie? Sí, sí, sí. Que la Copa Hyundai. Y también están en lo de... ¿Cómo se dice? En la Copa de dos ruedas motrices. No sé si están en la Copa. Mira la aplicación que aparece, la Copa que es. No, coches. Motos no, coches. Aquí son coches. La Copa que es. No, coches. Motos no, coches. Aquí son coches. ¡Trucada! ¡Mírala! ¡Trucada! ¡Mírala! ¡Trucada! ¡Mírala! Pero son 600 típico caballos. ¿Y veis cómo anda eso? Ni eléctrico ni... Por eso no soy partidario para nada. Y los coches de ahora, yo soy más de los antiguos. Veréis ahora cuando se enfoque el Sierra o se enfoque, ya veréis. O el R11 Turbo. Vais a flipar en colores. Cuando se enfoque por aquí, que parezca el Sierra o parezca el R11 Turbo o el M3, ya me diréis. Esta mañana, oíste, cuando ofreciste sentar en la silla, me siento yo, pasa como una vez una. Mi chaval y abrió patas enteras. Pues recién comprada, sentéme en ella y abrió patas enteras. Pues yo fui con esta de casa. Y abrió patas enteras. Pues yo fui con esta de casa. ¿Y el R8? ¿Qué R8? El 11 Turbo. ¿Y el R8? ¿Qué R8? El 11 Turbo. ¿Y el R8? ¿Qué R8? ¿Y el R8? ¿Qué R8? El 11 Turbo.
Darle tac a la pantalla, por favor. Y luego compartir el live. Que te veo es que otra pasada por aquí para dar. Es el rally Villa de Llanes, en Asturias. Estamos ahora dentro de la Copa Hyundai. Estamos ahora dentro de la Copa Hyundai. ¡Qué cobertura! Todo el mundo va a ir a ese. Y pasa lo mismo cada mañana. Luego la segunda pasada, si quieres ir por para adelante, tira para allá, que sí. Por eso. Sí. Johnny, grábalo por ahí cuando pase. No. Vale. No. Vamos a dudar ahora, ¿eh? Viene algo. No, este no es un Rally 2, es el R5, el MK1. Es. No, sí, el primer R5 que trajo Óscar Palacios a Asturias, el MK1. Que estuvo corriendo cera con él. Igual por eso va tan despacio. Igual por eso va tan despacio. Y que ya es un país en los 70 años. Pues sí. Años. Pues sí.
¿Y te es aquí? No, no, no. El año pasado. El que daba no, que era el que Pero ya el rally en el Bierzo ya... para ir viendo los sitios. Yo Por el sitio, vengo aquí. nosotros corrimos los primeros años del verdadero rally del Bierzo, que hacía las rotondas de noche. No, y lo siguen haciendo Lo eso. siguen haciendo. Vaya pasada. A ver, eso no... Escucha, que te Ese digo yo, el mola, año pasado porque subió ya desde el de cono lado. hasta la rotonda, hasta la última rotonda de lado. Iba haciendo todo el rato de un lado para el otro, de un lado para el otro, y la rotonda le dio dos vueltas. Y en el cono. Pues el Bierzo sí, o del Bierzo, vamos. Y le toca verlo, sobre la mencía. Ajá. Pero Samu iba a dar el espectáculo. Era lo que pensaba. Cachón primero el siguiente tramo. ¿Eh? Cachón primero entre Grandas. TC Plus de Cachón. ¿A cuánto tenía Rulova? Adiós. Pues TC Plus para Cachón. Yo no sé cómo tenéis cobertura. Yo no tengo cobertura. ¿Pero qué compañía tienes? No sé. Yo oigo. Yo oigo. Yo Vodafone. Vodafone también. Tengo cobertura. Pues yo no tengo. Están a falta de 2 tramos a 9 segundos. Me están diciendo. Primero Cachón, segundo Ruilova, tercero Cohete. A 2 segundos 200 de Cachón Cohete. Y a 1,3 de Ruilova. Todavía queda la segunda pasada por aquí y la última en Tres Grandas. Me aprieta un poco el culo. Está a 4 de Cachón y a 13 de Ruilova Cohete. Como no falle. Como no fallen, qué diferencia. Ya no depende de uno solo para ganar. Porque si gana Ruilova y él queda segundo, ¿Y si, ahora está empezando a... y si gana Cachón? ¿Eh? Si gana Cachón, Ganó ya. Bueno, con que quede tercero ya lo ganó. El de asfalto. pero si gana Cachón, medio campeonato de España para ella. Ahí yo le doy ya, y le daba ya casi un 90% de posibilidades. Si queda tercero hoy, ya gana el Supercampeonato de España de asfalto. ¿Quién? Cachón. Y con que haga hoy un buen rally, ya puede permitirse, yo creo, hacer un cero uno de los otros dos. Pablo, ayer lo dije yo al principio de la tornería, que hasta el rabo todos toros, y díjome la jefa mía, Billy. Me dijo, bueno, empieza por el morro. Y yo, no, por el morro no, está por los orificios. Y sigo diciendo, hasta el rabo todos toro. Yo vi un Llanes de hace muchísimos años, Climen y no sé quién era, venían jugándose a la 10ª. Ese tramo, a la 10ª. Así que imagínate lo que puede pasar. Ahí en Pablo. A ver si sí. No, hombre, sí, Pablo. Vamos, Acebo, dale ahí. Ay, ahí. Meti ahí. ¿Cómo anda? Oh. Ahora vino primero Rulova, ¿no? ¿Cristian? Rulova primero, ¿no? Sí. Segundo Cachón, tercero Cohete.
Estos están... Ese pasó del Bierzo este año. Estos están a 2 segundos. Sí. El Evo y este. A 2 segundos están. 1 segundo arriba, 1 segundo abajo, 2 segundos. Dale tap a la pantalla, chavales, y compartir el live. En el último tramo a ver cómo iban. En el último tramo. El trofeo Ayuntamiento de Llanes. Ya termino. No, tranquilo. Cohete tercero, sí, cohete tercero, sí. El tercero que se lleva 2 puntos, ¿no? Sí, por ahí. R11. El R11. Pues espera. Tierra. Por eso, sí. Pásamelo luego. Acabo de ver un vídeo de Ruilova. Menudo liberado,
La gente da a la pantalla, compartir el live. Venga, que esto va, vamos allá. Pues aún queda otro M3. Sí. Vamos a ver unos tiempos. Pero vaya, ya me jodería, ¿eh? ¿Por? Ganar a Level Suite, me cago en Dios. Hombre. Pues tú dices, pero estos tramos intermedios hasta 2 kilómetros de aquí es para Swift. Sí, sí, son ratoneros. Ahí el Ebro sufre más. Zona rápida el Evo gana más, recupera más. Pero la zona lenta del Swift va mejor que el Evo. Ahora, por ejemplo, la zona donde está Juan, la zona de Noriega, toda esa recta para arriba. Falta otro Swift también. Sí. ¿Dónde está el otro? La zona ¿Dónde está? ¿Eh? ¿Cuánto falta para salir? 50 ya está entrando. ¿Cómo es el de Morales? ¿Cómo es el de Morales? Sí, yo creo que el de Morales es algo más viejito. Sí. Yo creo. Ya Vale. por la parrilla y todo. Parecido a este, pero muy viejo, sí. De los primeros Suzuki en la Copa. ¿Tío cuánto lleva? O sea, ¿cuántos años lleva corriendo? ¿Qué? No lleva años ya. 4-1 Levo. ¿Y el otro? ¿No llegó? Llegará un minuto más tarde, como sale un minuto más tarde. Ya. Este chaval, ¿sabes quién es? Rally Cangas hace un par de años que pegó contra eso que empezó a arder, que quemó. ¿El coche? Sí. Este. Es ese. Que había sido en Cangas, creo. En Cangas, en Cangas. Bajando el puente Santana para abajo. Sí, ya casi en meta. Pegó y se incendió el coche entero. Una putada. Roscó algo,
Sí, pero no tienes margen ya. Vas para abajo. 11.59.1, sí. ¿Y Pablo 11.41? 11.44. Se sacó el 15 segundos. ¿Cómo te la general ahora? No sé. Estaba mirando el seguimiento. Mira el entrenamiento de Llanes. A 19,2 está el suyo. Ya le metió ella. Vamos, que está manteniendo a raya. Ven ahora. No cambia nada. Si a 11 turnos ya se le corre fuera de aquí, fuera de España, ¿eh? Tú en el europeo, afuera. A subir rápido ahora. Ah, llega el papá. En serio. El youtuber de moda. Guarda, che sono per gioia. Pues te digo una cosa, Cristian, cuando corre va concentrado, ¿eh? ¿Eh? O se baja el coche y empieza a hacer eso, pero cuando corre va concentrado. Sí, Guille, sí, es el Serna. No se veía el Subaru, el lateral. Aníbal. ¡Ay! ¡Casi que se va! ¡Casi! Joder, espera. Sí, sí, el Guille Serna, mira. ¿Viste, Cristian?
La gente, dale, dale, sí, tira un trasera mojado, dice, voy a darle, sí. Déjame pasar. Claro, falta el por acá. Sí, sí, ya rompió ayer. No, si estaba antes a la mañana. ¿El negro? No sé de qué color era. No, había uno negro, que era una antena emisora en medio del capó. Si lo ves allí en el set down, una manera de caminar eso. La gente, da a la pantalla y compartir el live. Que queda una segunda pasada por aquí, todavía. Bueno, gente, esto se está terminando ya. No debe caer este Bueno, esto ya. y cerramos el live. Esperamos la segunda pasada. Nada, muchas gracias a todos. Y pasaremos luego al segundo pasada por aquí. Vamos a conectar otra vez. Aquí está orvallando ya. Ahí está. Bueno, gente, pues ya oís lo que viene por ahí ya, ¿no? Dale más fuerte, luego te extraño de que no hablas. Si le metes de aquí, imagínate. Solté. Hola, buenas tardes.
No, ya terminó aquí, ¿veis? Ya terminó la primera pasada ya. Ya terminó la primera pasada. Venga, gracias a todos. Hasta luego.